¿Puede una nación realmente tomar el control de sus riquezas, incluso si el mundo entero la tacha de insensata? ¿Es posible romper cadenas forjadas durante siglos y decidir por fin el propio destino? Esta es la pregunta que retumba en el corazón de Burkina Faso, y quizás en el de todo un continente. A medianoche, en la ciudad de Ouagadougou, una noticia cruzó el aire como un rayo en plena tormenta. El gobierno de Burkina Faso canceló de un solo golpe todas las licencias mineras privadas, sin compensaciones, sin negociación, sin pedir disculpas. Para los inversores extranjeros, la decisión parecía un acto de locura. Para el pueblo burkinés, era la justicia largamente negada, una deuda histórica saldada al fin. En las esquinas, los mercados y las polvorientas cafeterías, el nombre del capitán Ibrahim Traoré se pronunciaba en susurros y gritos, envuelto en una mezcla de esperanza y desafío. Este joven líder no solo había prometido que el oro del país dejaría de enriquecer a otros, sino que sería la base para alimentar y elevar a su propia gente. Sus palabras se convirtieron en el punto de partida de una revolución tejida con voluntad y orgullo nacional. Durante décadas, las multinacionales mineras actuaron como si el subsuelo burkinés les perteneciera. Extraían toneladas de oro y otros minerales, dejando a cambio paisajes devastados, promesas incumplidas y comunidades sumidas en la pobreza. Cada camión cargado rumbo a puertos lejanos era, para muchos, un recordatorio de cómo la riqueza nacional se evaporaba ante sus propios ojos. Era un saqueo legalizado, amparado por contratos oscuros y una red de complicidades. Pero esa noche, Traoré rompió una regla no escrita que desde la época colonial pesaba sobre África: la de pedir perdón por defender lo propio. Nuestros recursos ya no serán robados, nuestras leyes no serán ignoradas. Hoy recuperamos lo que es nuestro, proclamó, erguido bajo la bandera nacional, mientras el eco de sus palabras recorría la noche. El riesgo era mayúsculo. Burkina Faso podía ganar dignidad y control, o perder inversiones y quedar aislada. Pero lo que estaba en juego no era solo el oro, sino el derecho de un pueblo a decidir sobre su presente y su futuro. ¿Cuántas veces una nación africana había osado desafiar abiertamente el orden impuesto por potencias extranjeras? Para entender el peso de esta decisión, hay que explorar el terreno político y económico donde germina la rebeldía burkinesa. La historia reciente del país muestra que este acto radical no es un simple arrebato, sino el desenlace lógico de una larga resistencia. Antes de esa medianoche, Burkina Faso ya había vivido al filo de la navaja. El país, a pesar del brillo del oro, seguía atrapado entre las naciones más pobres del planeta. Aunque el oro llegó a representar casi 8 de cada 10 exportaciones en el año 2023, solo una fracción mínima de esa riqueza se quedaba en el país. Compañías extranjeras controlaban casi todo el negocio, negociando acuerdos opacos y pagando impuestos simbólicos, mientras cientos de toneladas de oro partían cada año hacia bancos y mercados distantes. Las promesas de desarrollo quedaban en palabras huecas. El sistema estaba infectado por la corrupción. Funcionarios que miraban hacia otro lado, directivos que repartían sobres discretos, intermediarios que negociaban en la sombra. Comunidades enteras esperaban escuelas y hospitales que jamás se construían. El Estado veía cómo su tesoro más valioso se le escapaba entre los dedos, una generación tras otra. Esta realidad se repite en numerosos países africanos. Nigeria, por ejemplo, rica en petróleo, ha visto cómo la riqueza se concentra en manos de unos pocos, mientras millones viven en la pobreza. En la República Democrática del Congo, la explotación de coltán y diamantes ha financiado conflictos mientras deja a la población sin servicios básicos. La historia demuestra que el control extranjero de los recursos naturales rara vez ha traído prosperidad duradera a las poblaciones locales. En Burkina Faso, durante 2 décadas marcadas por crisis, golpes de Estado y violencia, surgió un protagonista inesperado: Ibrahim Traoré. Con apenas 34 años, este capitán del ejército tomó el poder en medio de una ola de indignación popular que exigía un cambio real.
Su consigna fue clara y contundente. Burkina Faso, primero. Traoré no aceptó la vieja resignación que había dominado la política del país. No bastaba con administrar las migajas de un sistema desigual. Su visión era reconstruirlo desde la raíz. El desafío era enorme. Si no se lograba un cambio profundo, la miseria y la dependencia quedarían grabadas para siempre en la historia de su pueblo. Pero, ¿cómo revertir décadas de abuso y convertirlas en soberanía genuina? Traoré apostó por un arma poco común en la política africana: la ley. El nuevo gobierno se propuso revisar uno a uno los contratos mineros vigentes. Lo que siguió sacudió a toda la industria minera global. Una ley sin concesiones. Quien robe al país no recibirá premio ni disculpa. Así, en julio de 2024, Burkina Faso promulgó la Ley 0116/2024 ALT y su temido artículo 42. Ese artículo imponía un límite definitivo. Toda empresa investigada o condenada por corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal quedaba vetada de la minería. Sin indemnización, sin amparo. Solo la pérdida inmediata de sus derechos sobre el subsuelo. Por primera vez, la ley se convirtió en espada, no escudo, y apuntó directo al poder. Tomemos el ejemplo del caso Ouedraogo, un magnate que había amasado fortunas al amparo de favores políticos y delitos financieros. Cuando las investigaciones sacaron a la luz su red de sobornos y evasión, el gobierno reaccionó con inusitada firmeza. Revocó todas sus licencias mineras sin compensación y transfirió el control de las minas a la estatal SOPEMI-B. Las consecuencias de este acto resonaron de inmediato. En Ouagadougou, la noticia inundó los radios y avivó debates en los cafés. Por vez primera, la ley se sentía como una barrera a favor del pueblo y no un escudo para intereses extranjeros. Muchos, tanto dentro como fuera del país, apenas podían creerlo. Se estaba cumpliendo una promesa tantas veces traicionada: defender los recursos de Burkina Faso, aunque eso implicara desafiar el poder económico internacional. En la historia africana, pocos líderes se han atrevido a decisiones similares. En los años 60, Kwame Nkrumah, primer presidente de Ghana, nacionalizó la industria del cacao y el oro para poner fin al expolio colonial, aunque enfrentó duras represalias internacionales. En Bolivia, Evo Morales hizo lo propio con el gas y el litio, logrando aumentar los ingresos estatales y reducir la pobreza, aunque enfrentando boicots y amenazas de aislamiento. Estos ejemplos muestran que la recuperación de recursos es posible, pero implica navegar por aguas turbulentas. El riesgo era colosal. Si la ley fracasaba o era olvidada, las viejas élites podrían regresar más fuertes, destrozando la esperanza de una población que apenas comenzaba a levantarse. La reputación global del país estaba en juego, así como la posibilidad de demostrar que África puede escribir sus propias leyes y beneficiarse de su riqueza. Se trataba de una caída al vacío, o del primer paso hacia una independencia africana genuina. Las horas tras la revocación fueron febriles. El gobierno de Burkina Faso desclasificó archivos, contratos mineros auditados, cifras detalladas de extracción y pagos publicados para consulta pública. Por primera vez en décadas, la transparencia dejó de ser una promesa electoral para convertirse en ley tangible. El acceso a la información permitió a periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos monitorear en tiempo real el flujo de recursos y la ejecución del gasto público. El efecto de la transparencia no se hizo esperar. Los ingresos estatales aumentaron notablemente, ya que el oro dejó de salir por rutas opacas y sus beneficios finalmente engrosaron el presupuesto nacional. En cuestión de meses, el gobierno anunció que estos fondos se destinarían a salud, educación e infraestructura. Clínicas rurales equipadas con tecnología moderna, escuelas renovadas y carreteras restauradas que conectan aldeas antes olvidadas. Veamos algunos ejemplos concretos. En la región de Gaoua, famosa por sus minas, se construyó un hospital regional con fondos provenientes de la nueva política minera. En la provincia de Yatenga,
La construcción de pozos de agua y pequeñas centrales eléctricas mejoró la vida de miles de familias. Estos resultados tangibles devolvieron la confianza a la población. La confianza, erosionada durante años por la corrupción y el saqueo, comenzó a resurgir. Habitantes de Ouagadougou y de aldeas mineras percibieron señales de cambio. Las encuestas revelaron un aumento histórico en la aprobación del gobierno. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado parecía responder al interés colectivo, no al de poderes extranjeros. A nivel regional, el temblor fue aún mayor. Burkina Faso, junto a Mali y Níger, formalizó la Alianza de Estados del Sahel, un bloque que decidió controlar sus recursos estratégicos. La AES no solo compartió normas y datos, sino que pactó resistir toda presión foránea que intentara frenar su autonomía. Inspirados por la acción burkinesa, otros países como Guinea y Chad comenzaron a revisar sus propios contratos mineros y a fortalecer la cooperación regional. La reacción internacional fue inmediata. Desde Washington, París y Bruselas surgieron advertencias sobre los peligros del nacionalismo de recursos y la posible caída de inversiones. Sin embargo, imágenes de multitudes en Ouagadougou, Bamako y Niamey mostraron otra realidad. Decenas de miles marcharon exigiendo que la ola de soberanía llegara a más países africanos. El relato sobre África comenzaba a cambiar, al menos para quienes vivían en ella. La apuesta no podía ser mayor. Burkina Faso se arriesga a quedar aislado o enfrentar represalias económicas y políticas de organismos internacionales y potencias tradicionales. Pero también podría convertirse en el modelo que inspire a una generación de líderes africanos para recuperar lo suyo sin pedir permiso. Al igual que sucedió en la década de los 70, con la nacionalización del petróleo en Argelia y Venezuela, el ejemplo burkinés podría desencadenar una ola de reformas en todo el continente. Ahora, la batalla crucial es narrativa. ¿Quién puede definir qué es justo y estable para África? ¿Occidente, preocupado por perder privilegios, o los africanos decididos a adueñarse de su futuro? La pregunta va más allá de la economía. Es una cuestión de identidad y de dignidad. ¿Es sostenible un modelo que perpetúa la dependencia o es hora de imaginar uno nuevo? La próxima jugada no se librará solo en despachos ni minas, sino en la imaginación colectiva. La historia de Burkina Faso apenas comienza a reescribirse. Las decisiones tomadas hoy influirán en la relación de poder en África durante las próximas décadas. El nuevo Código Minero de Burkina Faso no fue solo una ley. Fue un mensaje abierto al mundo y una advertencia para otras naciones africanas. Aquí no se rechaza la inversión extranjera, sino la impunidad. El gobierno lo dejó claro. Quien actúe con transparencia y respeto será bienvenido. Pero quien explote recursos sin cumplir las reglas perderá el privilegio, sin excepción ni compensación. La promulgación fue pública, sin letra pequeña ni atajos ocultos. Por primera vez, el poder de decidir sobre el oro y la tierra dejó de estar en despachos extranjeros. Ahora, la dignidad nacional es un principio innegociable. El verdadero progreso no se mide en contratos, sino en la capacidad de exigir respeto y justicia para todos los ciudadanos. Burkina Faso demostró que no hace falta pedir permiso para cambiar la historia. Basta con el coraje de hacerlo. Eso es solidaridad africana. Redefinir el contrato social y poner la riqueza al servicio de la gente, no de intereses foráneos. El riesgo es tangible. Las futuras generaciones podrían heredar un país dueño de su destino, o perder una oportunidad única si ceden ante el miedo o la presión internacional. Cada decisión tomada hoy cimenta el derecho a escribir el mañana. ¿Qué pasos concretos pueden seguir otros países que buscan recuperar el control de sus recursos? Primero, realizar auditorías independientes de los contratos existentes. Segundo, establecer leyes claras que prioricen la transparencia y la rendición de cuentas. Tercero, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre recursos estratégicos. Cuarto, fortalecer las empresas estatales e invertir en la formación de técnicos y profesionales locales. Y finalmente,
construir alianzas regionales que permitan resistir presiones externas. ¿Hasta dónde puede llegar África cuando una nación se atreve a trazar sus propias reglas? La respuesta está a punto de revelarse, pero la historia sugiere que la determinación y la unidad pueden transformar incluso las realidades más adversas. La reacción internacional no tardó en llegar, y las consecuencias no se hicieron esperar. Organismos multilaterales amenazaron con cortar líneas de crédito y suspender cooperación. Algunos bancos internacionales cerraron sus oficinas en Ouagadougou, mientras compañías mineras presentaban demandas ante tribunales internacionales. Sin embargo, el pueblo burkinés respondió con resiliencia y creatividad. Se impulsaron ferias de oro local, se buscó diversificar la economía y se abrieron canales de comercio con países vecinos y socios alternativos, como Turquía y Rusia. Lo que ocurrió después marcó un antes y un después para toda la región. En pocos meses, la narrativa cambió. De la condena inicial se pasó a un debate mundial sobre la justicia de los contratos mineros y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus riquezas. En conferencias internacionales, delegados africanos citaron el ejemplo de Burkina Faso para exigir reformas en las reglas del comercio global. ¿Y si la época de pedir disculpas ha quedado atrás y es momento de escribir nuevas reglas? No solo en papeles oficiales, sino en la memoria colectiva, en la historia misma. Lo que antes parecía imposible se volvió realidad, inspirando a movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos en decenas de países africanos y latinoamericanos. Burkina Faso no solicitó permiso ni pidió perdón. Simplemente recuperó lo que le pertenecía. Lo que muchos tacharon de suicidio económico fue, en realidad, un grito de dignidad. Una nación cansada de ver sus riquezas convertidas en moneda de cambio para otros. Décadas de silencio permitieron que el oro burkinés alimentara fortunas lejanas, mientras su pueblo esperaba justicia. Esta vez, la ley no fue solo letra muerta, sino un arma de emancipación. El capitán Traoré demostró que, con voluntad política y leyes firmes, África puede reescribir sus propios contratos. Tal vez, incluso, su destino. Pero el cambio no se sostiene solo con leyes. Hace falta una ciudadanía comprometida, capaz de vigilar y exigir rendición de cuentas a sus líderes. Hace falta una prensa libre, dispuesta a investigar y denunciar irregularidades. Hace falta educación, para que las nuevas generaciones comprendan el valor de sus recursos y el significado de la soberanía. No es solo la historia de Burkina Faso. Es una chispa, una invitación a que cada africano, cada latinoamericano, cada habitante de tierras explotadas, vea en este acto una señal de que es posible cambiar el guión. Como dijo Thomas Sankara, legendario líder burkinés, debemos atrevernos a inventar el futuro. La verdadera revolución, hoy, ocurre en la conciencia colectiva. Compartir esta historia convierte tu voz en parte del cambio. El silencio, después de esto, ya no es neutral. Es una postura. ¿Te atreves a cuestionar por qué las grandes decisiones casi nunca reflejan la voluntad de los pueblos? Tal vez ha llegado la hora de dejar de pedir permiso y empezar a escribir juntos el próximo capítulo. La historia aún no termina. Está en nuestras manos decidir cómo continúa.